Élderes y hermanas de las misiones alrededor del mundo, bienvenidos a la transmisión de la capacitación misional mundial. Transmitimos desde las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City, desde el edificio administrativo. Las oficinas de la Primera Presidencia y del Quórum de los 12 Apóstoles están en ese edificio y con frecuencia se reúnen allí para hablar de las misiones, misioneros y la obra de salvación. Bajo su dirección, el Consejo Ejecutivo Misional se reúne aquí cada semana y hoy los invitamos a acompañarnos. Soy el elder Brent H. Nielsen de los 70, director ejecutivo del Departamento Misional. Antes de unirnos al Consejo, les mostraré un poco el edificio. Este es el vestíbulo del edificio de las oficinas generales, con este hermoso mural del Salvador y sus apóstoles después de su resurrección. Dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cada uno de ustedes ha sido llamado a hacer eso. Además, les manda: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Este es su objetivo. Qué privilegio y bendición es ser parte de esta gran obra. Sigamos por este pasillo, a los ascensores, y subamos al Departamento Misional, donde nos reuniremos con el Consejo Ejecutivo Misional. Élderes y hermanas, bienvenidos al Departamento Misional de la Iglesia. Este es el lugar a donde envían su solicitud y desde donde se les envió su llamamiento. Agradecemos tenerlos hoy aquí con nosotros. Aquí en la pared verán las fotos de todos los presidentes de misión y sus esposas que sirven en el mundo, en las 422 misiones que tenemos. Actualmente hay 70.854 misioneros que sirven alrededor del mundo. También tenemos un mapa de todas las misiones de la Iglesia, incluyendo las de ustedes. Siempre nos preocupamos por ustedes y lo que sucede en sus misiones, y en el Consejo Ejecutivo Misional analizamos lo que sucede alrededor del mundo con regularidad. Notarán al pasar por la puerta que tenemos el objetivo misional, el mismo objetivo que ustedes. Como misioneros, es nuestro objetivo invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Ahora los invitamos al Consejo Ejecutivo Misional. Les presentaré a los miembros del Consejo. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles es el presidente del Consejo. El elder David A. Bednar y el elder Neil L. Anderson son miembros del Quórum de los 12 Apóstoles que también sirven en el Consejo. W. Christopher Waddell, del Obispado Presidente, pertenece al Consejo, junto con la hermana Bonnie L. Oscarson, la presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Yo soy miembro del Consejo y también el hermano Stephen B. Allen, que es nuestro director gerente. Vengan a participar del Consejo hoy. Parece que ya va a empezar la reunión. El elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12, preside el Consejo. Elder Oaks. Gracias, elder Nielsen. Misioneros de todo el mundo, gracias por acompañarnos. Nuestro propósito hoy es hablar de la importancia del objetivo misional, que consiste en enseñar el arrepentimiento y bautizar a conversos. También trataremos otros temas para ayudarles a mejorar sus esfuerzos para invitar y ayudar a otros a venir a Cristo. Por último, anunciaremos y analizaremos un nuevo enfoque importante con respecto a su horario diario y los indicadores clave. Hemos seleccionado cuidadosamente temas y doctrinas para la capacitación que les ayudarán a fortalecer su propia fe y lograr su objetivo misional. Antes de comenzar, el elder David A. Bednar ofrecerá la oración. Nuestro Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de reunirnos en esta reunión del Comité Ejecutivo Misional bajo la dirección del elder Dallin H. Oaks. Oramos por él al guiar nuestro trabajo, la reunión y nuestro esfuerzo en este día.
Padre, nuestro corazón está lleno de gratitud al dar la bienvenida a esta reunión, a la fuerza misional de la Iglesia restaurada de tu Hijo en estos últimos días por toda la tierra. Amamos a estos misioneros y oramos por ellos. Bendícelos con salud, protección y bienestar. Rogamos que sean fieles y firmes y que siempre sean dignos de tener tu espíritu mientras buscan a los puros de corazón, a los que quieren aprender sobre la verdad y al enseñar y testificar. Ahora, Padre, hoy trataremos temas importantes. Reconocemos que dependemos totalmente de ti, de tu inspiración, tu ayuda y tu guía. Y rogamos y pedimos esa guía ahora. Te amamos, amamos a tu Hijo. Estamos agradecidos por las oportunidades que tenemos para servir. Te pedimos inspiración y guía en todo lo que hacemos a fin de complacerte y actuar de acuerdo con tu voluntad. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Elder Bednar. Elder Nielsen, ¿podría presentar el primer punto de nuestra agenda? Gracias, Elder Oaks. En enero del año pasado tuvimos una transmisión con todos los misioneros de tiempo completo y la capacitación fue tan excelente que decidimos repasar un poco esa capacitación. Aunque no lo crean, la mitad de los misioneros que sirven actualmente no estuvieron presentes en esa capacitación. De modo que, con su permiso, quisiera ver primero un segmento de un discurso que usted dio y analiza con el consejo algunas de las cosas que nos enseñó. Ya que hemos superado el tener que dedicar tiempo a hacer ajustes debido a la gran variación en el número de misioneros, en especial de hermanas, ahora podemos enseñar y mejorar el enfoque en el objetivo doctrinal de la obra misional, que es enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nuestro Salvador nos mandó hacer. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante, el Salvador repitió su doctrina con estas palabras: y este es el mandamiento: arrepentíos, todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que, en el postrer día, os presentéis ante mí sin mancha. Así vemos que la doctrina de Cristo es que debemos arrepentirnos y ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin para ser salvos en el reino celestial de Dios. Los misioneros son llamados a enseñar esa doctrina. Elder Oaks, los misioneros a menudo hablan de la doctrina de Cristo y me pregunto si sería importante que habláramos de cómo puede un misionero saber si realmente él o ella entiende la doctrina de Cristo. ¿Cómo lo pueden saber? Seguramente el primer paso es que tengan en mente la secuencia de arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Creo que una de las indicaciones del conocimiento de la doctrina de Cristo es el centrarse en lo básico. El profeta José Smith dijo que entre más aprendamos acerca de la fe en Cristo, más nos concentraremos en la fe en Cristo. Por lo tanto, hay una serie de temas que podrían estar en la periferia y que serían eliminados de nuestro enfoque si realmente comenzamos a entender la doctrina de Cristo. Así es. Sí, ¿no le parece que aunque vivir el Evangelio no es tan fácil, entender el Evangelio no es tan difícil? Y a veces, como misionero, uno se pregunta, ¿sé lo suficiente? ¿Puedo enseñarlo? Pero de hecho, si recuerdan su objetivo, hablan de la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Estos son los elementos principales que sirven de fundamento para los demás. Y es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Así es, constantemente hacemos hincapié en el capítulo 31 de Segundo Nefi, Tercer Nefi capítulo 11, Tercer Nefi capítulo 27.
Y eso se puede leer en unos 30 minutos y ahí está gran parte de lo que necesitan entender, aunque se precisa mucho poder espiritual para comprenderlos plenamente. Y misioneros, recuerden, no se salten ningún paso. Creo que otra indicación de si un misionero entiende la doctrina de Cristo se reflejará en el misionero, en su conducta. Si los misioneros realmente entienden la importancia de la doctrina de Cristo y su significado, actuarán de una manera diferente. Van a ser más obedientes, van a establecer una mejor relación con sus compañeros, van a buscar el Espíritu con más fervor. Verdaderamente lo van a demostrar en su comportamiento, porque entienden lo que significa para todos a su alrededor. Y eso, élderes no van a poder enseñar arrepentimiento a menos que lo pongan en práctica en su propia vida y en el curso de sus actividades misionales. Steve. Es valioso que los misioneros examinen lo que han hecho al final de cada día para ver si edificaron la fe de la gente en Jesucristo y en su expiación. ¿Se centraron en el arrepentimiento? ¿Ayudaron a las personas a prepararse para el bautismo o para renovar esos convenios el domingo? ¿Ayudaron a las personas a sentir y comprender los susurros del Espíritu Santo y ayudaron a la gente a perseverar hasta el fin? Si constantemente se están midiendo en base a esas 5 cosas y dicen, ¿cómo pasé mi tiempo hoy? ¿Realmente hice esas cosas? Es evidencia de la doctrina de Cristo. Y eso probablemente conduce a la siguiente pregunta. ¿Tengo que enseñar la doctrina de Cristo todos los días? Soy un misionero nuevo. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la doctrina de Cristo? ¿Cómo ayudo a mi investigador a entender la doctrina que ahora he aprendido? ¿Cómo les puedo enseñar eso a ellos? Una de las cosas que me viene a la mente es lo que usted acaba de decir. Ellos tienen que estar viviendo sus principios y probablemente uno de los aspectos más importantes es ejercitar el arrepentimiento a diario en su vida. No ver el arrepentimiento como algo que solo se utiliza cuando se ha cometido un pecado grande, sino como una corrección diaria en el curso de la vida. Si llegan a entender ese principio del arrepentimiento, pienso que podrán testificar de su valor y efecto en la vida de aquellos a quienes enseñan. Muy bien. Bueno, estamos hablando a una audiencia mundial, pero me gustaría volver al Elder Oaks y tal vez él podría comentar sobre lo que dijo de no saltarse un paso. A veces en los países donde hay mucha fe en Cristo, como en Filipinas o en algunos de los países sudamericanos, uno siente esa fe tan rápidamente que de inmediato comienza a hablar del bautismo. Y a veces ese elemento de arrepentimiento no se ignora, pero puede que no se maneje tan bien como se debería. Elder Oaks, ¿podría explicar sus sentimientos acerca de eso? Y recuerdo que nos dijo algo acerca de un viaje a Inglaterra, donde los problemas eran un poco diferentes y cómo la enseñanza del arrepentimiento podría ser un poco diferente en esos países. Claro, la forma en que enseñamos el arrepentimiento depende de la cultura de la gente, de si existe una tradición o no de fe en Cristo y de su entendimiento de que el arrepentimiento significa un cambio y que como representantes del Evangelio restaurado, los misioneros tienen la función de enseñar lo que ha sido restaurado en los últimos días y eso requiere que la gente haga cambios, no solo en sus creencias, sino en su vida. Sí. Elder Oaks, esto nos lleva al siguiente segmento y queremos tratarlo sobre la enseñanza del arrepentimiento. Veamos en la pantalla. De lo que acabo de decir comprenderán por qué es tan importante que los misioneros enseñen el arrepentimiento. En nuestros días, el Señor ha mandado a los misioneros a no predicar sino el arrepentimiento a esta generación. Cuando una persona ha pasado por el proceso de arrepentimiento, el Salvador hace más que limpiarla del pecado. También le da nueva fortaleza. Ese fortalecimiento es esencial para reconocer el propósito de la purificación, que es volver a nuestro Padre Celestial. Para ser admitidos en su presencia, debemos ser más que limpios. Debemos haber cambiado de una persona moralmente débil,
que ha pecado, a una persona con la fortaleza para resistir el pecado y la estatura espiritual para morar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser salvo. El Salvador enseñó este arrepentimiento cuando dijo que su sacrificio expiatorio era por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Los misioneros a menudo leen en las Escrituras, y Elder Oaks, usted acaba de citarlo, que no deben predicar nada sino el arrepentimiento. Como misioneros, cuando enseñan todas las lecciones, ¿cómo es que no deben predicar nada sino el arrepentimiento? ¿Cómo lo hacen? Frecuentemente nosotros como miembros de la Iglesia tenemos un libro de cocina, una lista de verificación mental sobre vivir el Evangelio. La fe es algo por un lado y el arrepentimiento es algo aparte. Y luego está la ordenanza del bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. En Cristo todas las cosas están unidas en una. Así que la fe en el Salvador como el Hijo de Dios en su naturaleza y atributos. El arrepentimiento es una dependencia de Él. La fe en Él, el depender de Él, es arrepentimiento. El seguirlo a Él es bautismo. El seguir adelante con Él es perseverar hasta el fin con la compañía del Espíritu Santo. Todo está reunido en Él. Así que, al proclamar nuestra continua dependencia de Cristo, eso es arrepentimiento, lo cual conduce al potente cambio en el corazón. Bueno, otra idea con respecto a no enseñar nada salvo el arrepentimiento al enseñar todas las lecciones es que en cada lección hay compromisos. Se les pide que ayuden a las personas a actuar, como enseña a menudo el Elder Bednar, y que no se actúe sobre ellos, a ser agentes. Bueno, como parte de ese compromiso, cada vez que se les pide que hagan algo, uno los compromete a hacer algo, los está invitando a arrepentirse. Así que una manera de enseñar nada salvo el arrepentimiento es asegurarnos de que estamos extendiendo compromisos apropiados para actuar. Al hacerlo, están cambiando sus vidas y eso es un proceso de arrepentimiento. Entonces, la invitación para actuar es en sí una invitación para cambiar. Exactamente. Hay un gran símbolo de la necesidad de que el arrepentimiento continuo caracterice todo lo que enseñamos en el mandamiento del Señor de ir a la casa de oración cada día de reposo y tomar la Santa Cena. El tomar la Santa Cena debe estar precedido por el arrepentimiento y se ha mandado como una ordenanza semanal. Los misioneros tienen que enseñar eso a sus investigadores, tienen que practicarlo en su vida personal. Así es como mantenemos el arrepentimiento ante nosotros todo el tiempo. Me gusta esa frase que creo que está en el capítulo 34 de Alma, donde Amulek habla de fe para arrepentimiento. Y aunque tenemos compromisos muy específicos, a veces los misioneros pueden concentrarse tanto en ellos, van a la iglesia, cumplen con la palabra de sabiduría. ¿Qué queremos ver si las personas a quienes enseñamos se mueven naturalmente hacia el arrepentimiento debido a su fe? ¿Oran cuando no tienen que orar? ¿Oran por la noche cuando no estamos allí? ¿Tienen la inclinación a ser más amables con su cónyuge o con sus hijos? Un misionero debe observar estas cosas para ver si la fe está conduciendo a alguien al arrepentimiento. Lo vemos cuando realmente comienza a efectuarse un potente cambio en el corazón. Lo cual es mucho más que cumplir con los requisitos de una lista de verificación. Y creo que eso contesta la siguiente pregunta que iba a hacer. ¿Cómo puede un misionero que está enseñando a un investigador saber si el investigador se está arrepintiendo? ¿Cómo puede saber si está ocurriendo el arrepentimiento? Usted acaba de describirlo. Me hace recordar un pasaje que habla de ver la imagen del Salvador en el rostro de alguien. Cuando uno ve que alguien empieza a cambiar, se puede ver ese cambio, se puede ver la imagen del Salvador en su rostro. Así es. ¿Cómo se explica esto a los misioneros? ¿Tienen que pasar ellos mismos por el mismo proceso? Claro que sí. Muchas veces el misionero extiende la invitación de hacer un compromiso. Luego se olvidan de que han invitado a la gente a hacer algo y en la siguiente visita comienzan con otro tema. Probablemente el punto de partida cuando regresan
es hacer un seguimiento a ese compromiso, lo que se comprometió a hacer, cómo les fue, y luego elogiarlos por lo que han hecho, animarlos, ayudarles a sentirse felices de que han orado y no criticarlos, sino edificar su fe en el Salvador. Lo cual también ayuda a los misioneros a evaluar las necesidades de los que van a enseñar. Quizás hayan preparado una serie de principios, pero si no han respondido a la invitación, tal vez sea necesario hacer un repaso y volver a comprometerse en vez de seguir adelante con lo que habían planeado, ya que no sabían que se necesitaba hasta llegar a la casa del investigador. Muy bien. Volvamos a ese mismo discurso. Elder Oaks, este tema es sobre la conversión. La conversión que buscamos no es solo un evento que precede al bautismo, sino un proceso que sigue al bautismo y que continúa a lo largo de nuestra vida. Por tanto, deben enseñar a sus investigadores a que estudien para ser nutridos por la buena palabra de Dios, a orar para que sean inspirados por el Espíritu Santo. Enséñenles a pagar el diezmo para que disfruten de las bendiciones prometidas por obedecer ese importante principio del Evangelio. A asistir a la iglesia cada día de reposo para participar de la Santa Cena y ser renovados mediante el efecto purificador de su bautismo y disfrutar del cumplimiento de la promesa del Salvador de que el Espíritu del Señor estará siempre con ellos. Los misioneros se preguntarán, ¿cómo puedo seguir centrando a mis investigadores en el bautismo? ¿Hay algo que puedan hacer mientras enseñan que les ayude a ver la necesidad de ser bautizados? Todas las cosas en conjunto. Una vez más, si tratamos el bautismo como algo separado y aparte, bueno, me arrepentí. Así que ahora supongo que lo siguiente es el bautismo. Es continuo. Están interrelacionados. En mi opinión, hay poco o nada de poder espiritual al tratar estos elementos fundamentales de la doctrina de Cristo en forma separada. En cuanto están unidos y vemos la fe para arrepentimiento, y el arrepentimiento precede al bautismo, y el bautismo que nos ayuda a avanzar en el camino estrecho y angosto, la senda al convenio. Cuando vemos todo unido, entonces hay poder. No es así cuando están separados. Misioneros, espero que hayan escuchado atentamente lo que el Elder Bednar acaba de decir. Puede que sea uno de los principios más importantes que se enseñan en nuestra transmisión mundial hoy. El bautismo no es un tema que tratan con un investigador lo más pronto posible para conseguir un compromiso. Es algo que se debe poner en el contexto de todo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el compromiso bautismal será oportuno y persuasivo y cumplirá su propósito. Y el momento en el que se hace ese compromiso o en que se plantea el tema debe variar de acuerdo con las circunstancias de la persona a la que se le enseña y de acuerdo con los susurros del Espíritu. Hablando del bautismo, vemos diferentes partes del mundo con diferentes situaciones. Viví muchos años en Europa y muchos años en Sudamérica. Y la disponibilidad y la frecuencia del bautismo es diferente en esos lugares. Pero creo que lo que estamos diciendo es que el bautismo es parte de la doctrina de Cristo y ningún misionero debe sacar eso de su vocabulario. Eso debe ser algo en lo que están pensando. Después de que el Salvador se apareció a la gente en la tierra de abundancia, en los siguientes, 20 versículos, mencionó el bautismo 11 veces. Así que el bautismo debe ser algo de lo que hablamos si estamos en Noruega o en Honduras. Y debemos pensar en ello. Y no siempre ocurrirá con la misma frecuencia en un lugar como en el otro. Pero es parte de la doctrina de Cristo. No debemos tener miedo. Sé que cuando yo era un misionero joven en Europa, me llevó muchos meses tener a alguien preparado para el bautismo. Pero no hay que ignorarlo. No lo dejamos a un lado. Pensamos en ello, hablamos de ello. Hablamos de ello unos con otros y con aquellos que participan en el proceso de conversión. Es una parte importante a lo largo del proceso de conversión.
Al enseñar los mandamientos, la gente comenzará a sentir que el Señor los ama. Habrá algunos mandamientos que dirán, oh, estoy viviendo ese mandamiento, estoy obedeciendo eso, y se sentirán muy bien consigo mismos. Otros mandamientos vendrán y comenzarán a sentir el peso de sus pecados, porque por primera vez han aprendido que lo que están haciendo no es agradable a Dios. Al enseñar los mandamientos se convierte en una gran bendición en la vida de las personas que los conduce al bautismo, porque empiezan a sentir el peso de sus pecados y dicen, ¿qué puedo hacer para quitarme este pecado? Y con frecuencia pedirán ser bautizados si les estamos enseñando los mandamientos debidamente. Si damos a los misioneros una invitación, si un misionero invita a alguien a bautizarse y el investigador no está listo o dice que no está seguro de que quiere ser bautizado, ¿cómo sigue adelante un misionero a pesar de haber sido rechazado esa primera vez? Aunque el investigador no esté listo, ¿qué hace para seguir adelante con ese investigador? Creo que es de gran ayuda cuando los misioneros testifican con el Espíritu de la importancia de los diferentes principios como parte del proceso que conduce al bautismo, y al ellos dar testimonio, el Espíritu entonces confirmará en el corazón de aquellos a quienes les estén hablando la veracidad de ello. El testimonio tiene gran poder. Creo que los misioneros también necesitan de entender que diferentes personas tienen diferentes tiempos. No es un concurso para ver a cuántos podemos bautizar y si no están listos los abandonamos y pasamos a otra persona. Hay que seguir trabajando con esa persona, a menos que les digan, no vuelvan nunca más, no quiero volverlos a ver otra vez, cierren la puerta y los echen. Hay que trabajar con ellos, hay que ser pacientes con ellos, hay que averiguar cuáles son sus preocupaciones y seguirles enseñando, pedir la guía del Espíritu para saber qué necesitan esas personas. Y si necesitan más tiempo y está bien. Hay personas maravillosas que se unen a la iglesia después de reunirse con los misioneros por periodos largos de tiempo, y otros no toman tanto. Pero el Señor guiará a los misioneros, así que sean pacientes. Muy bien. Elder Oaks, el último segmento que queremos mostrar de su discurso es sobre el establecimiento de la iglesia. Establecer la iglesia es un objetivo vital en la obra a la que han sido llamados. No solo han sido llamados a proclamar el Evangelio, sino a establecer la iglesia. Como el presidente Hinckley a menudo enseñó, todos debemos tratar de hacer crecer el barrio. Eso es parte de sus actividades misionales. Piensen en eso mientras procuran encontrar personas a quienes enseñar. Enseñen el Evangelio a los investigadores y manténganlos activos después del bautismo. La reactivación es también una parte importante de establecer la iglesia, así como las asignaciones que reciban para trabajar en los barrios o las ramas. Pero nunca pierdan de vista su responsabilidad suprema, que es enseñar el arrepentimiento y bautizar a conversos. Creo que un joven de 18 años podría preguntar, ¿en qué consiste establecer la iglesia? ¿Se les ha pedido que salgan y establezcan la iglesia? ¿Qué significa eso para un misionero nuevo? Creo que algo que les diríamos a los nuevos misioneros es que si están haciendo todo lo que estamos diciendo en esta reunión del Consejo Ejecutivo Misional, están estableciendo la iglesia. Si están haciendo lo que se les ha asignado, si están siguiendo a sus líderes, si mantienen una relación de amor y cooperación con los oficiales, maestros y miembros del barrio en el que trabajan, van a establecer la iglesia. ¿Existe entonces una diferencia entre enseñar el arrepentimiento y bautizar a los conversos y establecer la iglesia? ¿Son dos tareas diferentes o una sola? No. El establecer la iglesia es inherente a la enseñanza del arrepentimiento y el bautismo de conversos. Viéndolo con una perspectiva más amplia, cuando una persona se bautiza, no dejamos de preocuparnos por ella. Y si se inactiva a alguien a quien otra pareja de misioneros enseñó, no dejamos de preocuparnos por ellos. Todo esto es parte del establecimiento de la iglesia. Enseñar el arrepentimiento y reactivar personas previamente bautizadas es una parte importante de ello. Algo que vemos
es que los misioneros hacen mucho más que enseñar a nuevos conversos o enseñar a nuevos investigadores. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podríamos nombrar a un joven que fue a una misión por la influencia de un misionero? Era un miembro de la iglesia, tal vez hasta activo en la iglesia, pero un misionero ayudó a infundir en esa persona el deseo de compartir el Evangelio. Así que, como misioneros, constantemente estamos interactuando con los miembros de la iglesia, los menos activos, los activos, y nuestro testimonio, nuestra fe, nuestra fuerza, es parte del fortalecimiento de toda la iglesia. Hay que considerar una visión amplia. La fortaleza vital de la iglesia surge cuando una persona recibe el Evangelio, recibe las ordenanzas y los convenios, sigue siendo fiel, se casa, tiene hijos, enseña a esos hijos a ser fieles. Ellos crecen y siguen ese mismo patrón, de modo que a través de las generaciones se tiene un patrón de fidelidad. En última instancia, esas familias multigeneracionales que son fieles son quienes realmente constituyen la fuerza vital de la iglesia. Así que el bautismo es importante como un comienzo, pero es un paso en la senda del convenio que conduce al templo, a otras ordenanzas y convenios y a la fidelidad. Voy a dar un ejemplo de lo que se acaba de mencionar. Cuando los misioneros regresan del campo misional, algunos cometen el error de descuidar el alimento espiritual, que era una actividad cotidiana en el campo. Dejan de leer las Escrituras, dejan de orar y de tomar la Santa Cena, o no lo hacen con regularidad. Pero los que no cometen ese error, que siguen siendo dignos y viven en armonía con el Espíritu, como lo eran como misioneros, están estableciendo la iglesia, porque siguen fieles, se casan en el templo, crían familias que hacen lo que se ha descrito. Así que algunas de las cosas más importantes que harán para establecer la iglesia será después de que regresen del campo misional. Élderes y hermanas, creen esos hábitos en el campo y cultívenlos en su vida cuando regresen. Muy bien. ¿Hay algo que un misionero pueda hacer para determinar si está o no estableciendo la iglesia en su labor ahora? Es a largo plazo, como mencionó, y no es solo un bautismo. Usted ha mencionado, Elder Rose, que es todo. Cuando están siguiendo a sus líderes, ¿hay alguna evidencia en la que se podrían fijar? ¿Piensa que los ayudaría a saber que están estableciendo la iglesia, que están haciendo lo que tienen que hacer para cumplir con su responsabilidad? Sí, continuaré con algo que el Elder Anderson había mencionado antes y tenía que ver con que los misioneros no solo se centraran al hablar de toda la doctrina de Cristo, lo cual hemos analizado este tiempo. Es toda la doctrina, no solo un aspecto, no solo centrarse en el bautismo, sino en la fe y el arrepentimiento. De modo que si hay un misionero que se centra solo en el bautismo y los números, eso no va a hacer mucho para establecer la iglesia. Pero si se están enfocando en ayudar a alguien que está pasando por ese proceso, están enseñando el arrepentimiento y bautizan a un converso, entonces el misionero quizás no esté allí mucho tiempo, el tiempo suficiente para ver los frutos de todo, como se mencionó, pero a medida que realmente enseñe la doctrina de Cristo, no solo un aspecto de ella, podrán saber con certeza que están ayudando a establecer la iglesia. Muy bien. Creo que parte de establecer la iglesia también es asegurarse de que esos conversos, a medida se convierten verdaderamente, estén estrechamente conectados con los miembros de la unidad local de la iglesia. El misionero debe asegurarse de que los miembros también participen en ese proceso de conversión para que cuando ellos se vayan, tengan un grupo de apoyo que continúe nutriéndolos y ayudándolos. Muy bien. El éxito de los misioneros depende mucho de su relación con los miembros de la iglesia. A veces los misioneros piensan que la doctrina de Cristo se aplica solo a los no miembros.
mientras que la edificación de la fe de alguien y ayudarle a arrepentirse y renovar su convenio bautismal son las cosas que se supone que los miembros deben hacer y que hacen cada semana. De modo que al edificar la fe de los miembros es de suma importancia, al igual que ayudarles a arrepentirse, a participar de la Santa Cena, tener una gran experiencia en la reunión sacramental y sentir la influencia del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Los misioneros bendicen la vida de las personas que están a punto de morir, ayudándolas a perseverar. Pienso que así también establecen la Iglesia. Elder Bednar. Según entiendo, parte de su pregunta es, ¿cómo lo sabe el misionero? Espero no sonar duro, pero en cierta forma uno puede saberlo cuando deja de preocuparse por eso. El éxito no se le da al misionero para él o ella. El éxito es una bendición y un don del Señor. Permítanme leer esto de Alma capítulo 26. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido. Con énfasis en permitido, conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a nuestros hermanos al arrepentimiento. Muchos misioneros leen esto y dicen, si sigo esta lista de verificación voy a bautizar a miles, solo si Dios se los permite. Y entonces, si van al versículo 27, y cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estábamos a punto de regresar, he aquí el Señor nos consoló y nos dijo, id entre vuestros hermanos los lamanitas y sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. Así que creo que la medida es esta. ¿Hará un misionero cada día las cosas simples que sabe que debe hacer independientemente de si el Señor decide o bendecirlos con éxito o no? Muy bien. Elder Oaks, con su permiso, nos gustaría ver un segmento de la capacitación que el Elder Bednar tuvo el año pasado con un grupo de misioneros de tiempo completo. Adelante, Elder. Cuando pienso en la función del Espíritu Santo en la conversión, pienso en la importancia de ser los vasos del Señor a fin de llevarlo al corazón de las personas. Cuán importante es ser el tipo de misionero que enseña a la gente y ser un vaso en el que el Señor pueda confiar. Bien, ahora permítame utilizar una frase que usted utilizó, a fin de llevarlo al corazón de los investigadores y de la gente. No contesten esta pregunta, pero ¿pueden introducirlo al corazón de la gente? Y la respuesta es no. Pueden llevarlo al corazón, pero no pueden empujarlo a la fuerza en el corazón. Es muy, muy importante entender eso. Hay muchos misioneros que piensan que si tengo suficiente fe, si mi testimonio es lo suficientemente fuerte, puedo forzar el corazón del investigador. Y no, no se puede. Si fuera cierto que introducimos el mensaje al corazón del investigador, entonces cada persona con quien el presidente de esta iglesia habla del Evangelio restaurado de Jesucristo, caería de rodillas y diría, bautícenme ya. Pero eso no sucede. Así que controlamos ese resultado, ¿comprenden? Tenemos la responsabilidad de ser vasos dignos, exactamente como usted dijo, para transmitir el mensaje y el poder del Espíritu hasta aquí. El investigador tiene que invitarlo a entrar al corazón. Sus investigadores pueden sentir la influencia del Espíritu Santo. Todavía no están en condiciones de tener la compañía constante del Espíritu. Ustedes, como miembros bautizados, como siervos apartados del Señor, tienen derecho a la compañía constante del Espíritu Santo. Por lo tanto, al ser limpios, dignos y valientes para realizar sus labores, entonces traen ese espíritu con ustedes al entorno de enseñanza. Ustedes han tenido la experiencia de que las personas comprendan clara y sencillamente las cosas que enseñan. Y cuando ustedes se marchan, ellos se sienten un poco confusos. Eso es porque el Espíritu no está presente en forma abundante, como cuando ustedes estaban allí. Por lo tanto, los misioneros tienen que ser obedientes y dignos. Pueden ayudar a traer el Espíritu en ese entorno de enseñanza, lo cual es tan poderoso. El Espíritu Santo es el Maestro.
No soy yo, no es usted. Y en lo que estamos haciendo ahora, ustedes nunca aprenderán nada de lo que yo diga. Y sus investigadores nunca aprenderán de ustedes lo más importante. Será del Maestro, el tercer miembro de la Trinidad, que tiene esa responsabilidad de testificar, enseñar, consolar y purificar. Ese es el papel del Espíritu Santo como el tercer miembro de la Trinidad. El mensaje de la primera presidencia en Predicad mi Evangelio es para alentar al misionero a ser un maestro más persuasivo. Cuando pensamos en la necesidad de que el Espíritu Santo sea el maestro, ¿qué puede hacer un misionero para convertirse en un maestro más persuasivo? Un misionero da un gran paso para ser un maestro más persuasivo cuando participa de la Santa Cena como una ordenanza para limpiarlos de sus pecados, para culminar su arrepentimiento, su corazón quebrantado y espíritu contrito en el proceso de cambio, y para merecer así la sagrada promesa de que siempre tendrán su espíritu consigo. Porque los poderes persuasivos de los misioneros son simplemente un proceso que da lugar al testimonio del Espíritu Santo, como se ha explicado. Pero ese proceso, al participar de la Santa Cena semanalmente y luego cada día, el proceso de invitar al Espíritu, de crear un ambiente donde more el Espíritu, porque como enseñó el Elder Bednar y como lo acabamos de ver, el Espíritu es el maestro, no el misionero. Uno no empieza a crear ese ambiente cuando entra. Empieza a las 6:30 de la mañana cuando uno se despierta puntualmente y es obediente todos los días. Y sigue obediente después de haber participado de la Santa Cena y se arrepiente y busca el Espíritu durante todo el día hasta el momento de enseñar. Entonces ya se está creando ese ambiente del Espíritu. ¿No creen que los misioneros que enseñan bien están orando cuando enseñan? ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo? No hablamos de las cosas que se ven, sino de las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, siempre estamos buscando lo que no se ve. Entonces, cuando uno comienza con una oración, uno ora y sigue tratando de sentir lo que esa persona siente. Al comenzar a usar diferentes opciones, si se siente compelido, se detiene y dice, Padre Celestial, ayúdame a saber qué enseñar y cómo enseñar, qué decir y cómo decirlo. Así que el enseñar implica un espíritu de oración constante en el misionero. Siempre, siempre estar atento y sentir más que ver. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos experimentando? ¿Qué me está diciendo el Señor? Y recordemos que un misionero no está haciendo todo solo mientras está enseñando. Por supuesto que tienen la compañía y el testimonio del Espíritu Santo, pero también tienen un compañero y ese compañero debe estar ocupado orando y debe hablar cuando sea preciso rescatar. Claro que sí. Lo que usted está diciendo es que se necesita una cierta cantidad. Se necesita mucha humildad para decir que no será lo que yo quiera, sino lo que quiera el Señor. Y lo que sucederá en esta lección es que me pondré en manos del Señor y dejaré que Él me guíe a través del Espíritu para saber qué decir y qué hacer. Pienso que el enfrentamiento crucial, especialmente para un joven o una joven, el enfrentamiento final con el hombre natural ocurre al examinar nuestros motivos. A todos nos gusta que nos aprueben, que nos aplaudan. Así que si enseñamos para que nos aprueben y nos aplaudan, es posible que nos aproximemos a las supercherías sacerdotales. La cosa más difícil que debemos hacer es quitarnos del camino, dejar de lado esos motivos egocéntricos para que nuestro enfoque total, mediante el poder del Espíritu, esté en el investigador y en lo que él o ella necesita. Eso no lo puedo saber y solo me dará a conocer por el poder de ese Espíritu.
Ahora, al decir eso, sabemos que tenemos muchos misioneros conscientes que oirán eso y dirán, oh, no soy lo suficientemente bueno, solo tiene que ser tan bueno como pueda, y Dios lo magnificará y le ayudará a ser más de lo que podría llegar a ser. No queremos que los misioneros se atormenten y digan, nunca seré lo suficientemente bueno. Nadie lo es. Por eso hacemos lo mejor posible. Nos arrepentimos y el Espíritu Santo obrará a través de nosotros a pesar de nuestras limitaciones. Muy bien. Elder Anderson, ¿tiene una escritura? Sí, pero estaba tratando de encontrarla. Creo que ya casi la tengo. Juan capítulo 14, versículos 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos que recordar que la revelación no es sencilla. A veces hay que esforzarse para recibirla y a veces no sucede perfectamente. Vivimos en nuestro estado mortal, pero mantenemos esta norma y como el Elder Bednar acaba de decir, no nos atormentamos. Hacemos lo mejor que podemos, seguimos orando y la revelación va aumentando. Y a medida que vamos mejorando con el transcurso de las semanas y los meses de nuestra misión, nos daremos cuenta de que esa revelación es más fuerte en nosotros al purificar nuestro corazón y tomar la Santa Cena con una intención más real. La revelación es más fuerte de lo que era cuando comenzamos la misión. Y no es necesario ser conscientes del hecho de que es revelación cuando está ocurriendo. Mucha revelación viene a través de nosotros sin darnos cuenta de que está sucediendo. Creo que los jóvenes ansiosos y conscientes pueden pensar, ¿soy yo o es el Espíritu Santo? Bueno, hagan lo correcto y Dios los guiará y no tienen que saberlo cada nanosegundo de cada minuto. Solo vayan y hagan lo que saben que es correcto. Entonces el Espíritu Santo puede ser el compañero mayor cuando se lo permitamos. Y no es necesario ser conscientes del hecho de que es revelación cuando está ocurriendo. Yo agregaría no que puede ser, sino que debe ser. Y más vale que lo sea, porque no quiero ser el compañero mayor. En términos de entregar este mensaje a las naciones de la tierra, ninguno de nosotros es más. Recordemos que la misión del Espíritu Santo descrita una y otra vez en las Escrituras es testificar del Padre y del Hijo. Un último pensamiento es que, ya que el Espíritu es el Maestro y nuestro compañero mayor, eso no significa que un misionero pueda decir, no tengo que prepararme, puedo ir y el Espíritu se encargará de las cosas. Se requiere una preparación intensa y un esfuerzo significativo de su parte para asegurarse de que el Espíritu esté presente. Y si no participamos en esa preparación, podemos ser reprendidos, como sucedió con un líder en los comienzos de la iglesia, tal como se registró en Doctrina y Convenios. No pensaste sino en pedirme. Una de las cosas importantes es que lleguemos a creer más en este proceso. Y muchos no lo han vivido, no lo han experimentado mucho hasta que están en la misión. Pero recordarán a una autoridad general que murió hace mucho tiempo y a quien todos recordamos. Él decía una frase que usamos a veces entre las conferencias, entre las autoridades. Siempre me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo o de cuando estoy hablando por la inspiración del Espíritu Santo, por lo que aprendí de lo que dije. A menudo uno vuelve a su apartamento y regresa y piensa, si aprendí algo mientras hablaba, entonces uno anota en el diario, no lo olvida y le ayuda a creer que sucederá de nuevo. Y es un gran proceso el de construir sobre los bloques de la revelación. Bueno, veamos qué tiene que ver esto con invitar a las personas a actuar. La fe es el principio de acción y poder. Ayudamos más al Espíritu Santo cuando todas las cosas que los invitamos a hacer, todas las cosas que hacemos para ayudar a interactuar y edificar, siempre conducen a invitaciones a actuar. Hablamos de hacer y mantener compromisos, pero la secuencia de actuar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo invitan el poder del Espíritu Santo. Testificamos en preparación para invitar a alguien a actuar. Respondemos a una pregunta en preparación para invitar a alguien a actuar.
Todo lo que hacemos conduce a invitar, a persuadir a un investigador para que actúe de acuerdo con las enseñanzas que está aprendiendo. Y esperamos, cada vez sintiendo más que son verdaderas. Así que un misionero en el campo hoy podría preguntarse, ¿cómo puedo superar mi miedo a invitar a la gente a actuar? Se necesita valor para hacerlo. ¿Cómo podría un misionero superar ese miedo? El considerar si estamos o no pensando en nosotros mismos o en esas personas es una de las claves. Si estamos preocupados por nosotros mismos, entonces estamos en la dirección equivocada. Pero si hemos aprendido a amar a esas personas y sentimos caridad hacia ellos, entonces el miedo desaparece porque es expulsado y la invitación que haremos estará llena de amor. Ellos sentirán nuestro amor y no nos preocuparemos por cómo lo decimos, porque el Señor pone las palabras en nuestra boca. Y si incluso lo decimos incorrectamente, con frecuencia el Espíritu lo traducirá a su corazón de una manera diferente. Pienso que un misionero necesita saber que no pasa nada hasta que el investigador actúa. El investigador tiene que hacer algo. Así que tal vez la mejor manera de superar ese miedo es darse cuenta de que nada va a pasar hasta que se haga una invitación. Puedo enseñar una y otra vez más, pero hasta que los invite a hacer algo, nada va a suceder. Y de nuevo, el solo testificar de la experiencia que tuvieron con su propio proceso de conversión y compartirlo con un investigador, creo que puede ser uno de los mayores motivadores. Cuando ellos ven que esto ha funcionado en mi vida y el efecto que ha tenido en mí, que me ha traído gozo, ese espíritu llevará ese testimonio al corazón del investigador y ellos lo querrán también. Será fácil invitar cuando uno mismo lo haya experimentado. Pienso en una escritura: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis, dijo el Salvador. Si nos centramos en nosotros, como dijo el hermano Allen, estamos mirando en la dirección equivocada. Esa escritura enseña claramente que debemos centrarnos en el Salvador. Si miramos hacia Él en cada pensamiento, entonces somos bendecidos para no dudar y no temer. El temor es lo opuesto de la fe. La fe es un principio de acción. El temor es inacción. Llega un punto en el que un misionero simplemente tiene que hacer lo que él o ella sabe que se requiere. Ese es el salto de fe, la seguridad de las cosas que se esperan, que entonces produce la evidencia de cosas que no se ven. De la misma manera que un investigador necesita actuar para que algo suceda, también el misionero. Y se reemplaza el miedo con fe al hacer lo que uno sabe que debe hacer. Cuando hablamos de que los investigadores deben actuar, eso es generalmente el resultado de un compromiso. Así que deberíamos unir lo que estamos hablando ahora, hacer que actúen con el principio del compromiso. Hay un maravilloso capítulo sobre el compromiso en Predicad mi Evangelio. Insto a los misioneros a estudiarlo detenidamente y practicarlo, porque lograr que las personas se comprometan es una manera de hacer que actúen. Muy bien. Una pregunta de seguimiento podría ser, ¿qué debo hacer cuando mis investigadores se comprometen pero luego no cumplen con los compromisos? Obispo Waddell, usted fue presidente de misión. ¿Qué debe hacer alguien cuando no cumplen con los compromisos? El elder Holland comentó que uno debe mostrarse desolado cuando no han leído el libro de Mormón. ¿Cuánta desolación se muestra si no han cumplido con el compromiso? Hay un par de cosas que se deben hacer. En primer lugar, hay que averiguar por qué no cumplieron con el compromiso, antes de actuar muy desolado. Hay que saber qué fue lo que ocurrió, porque
Puede que haya una razón particular, algo que no entendieron o alguna doctrina que los misioneros no han enseñado. Tal vez la invitación a actuar no se extendió adecuadamente y realmente no entendieron lo que se les pidió que hicieran. Así que el misionero tiene que saber primeramente el por qué y una vez que determinen el por qué, entonces el misionero puede, con su compañero y con la guía del Espíritu, averiguar cuáles deben ser los próximos pasos para ayudarles en ese proceso. A veces, la falta de acción por parte del investigador, el hecho de que no cumpla con su compromiso, es un mayor reflejo de qué tan bien enseñaron los misioneros, Exactamente. de lo que el investigador de hecho hizo o no hizo. Por eso animaría a los misioneros a hacer una introspección y decir, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿O qué debemos hacer mejor? El elder Bednar dijo, empezar de nuevo. Si no han cumplido con el compromiso, deben volver a enseñar la doctrina y extender la invitación de nuevo. Eso es lo que habló el elder Oaks de ir al capítulo 11 de Predicad mi Evangelio en referencia al proceso de extender un compromiso apropiado. Si se hace debidamente, de forma directa, con testimonio y promesa de bendiciones, la probabilidad de que la persona acepte y responda a ese compromiso aumentará dramáticamente. Quiero dar una ilustración que es muy obvia, pero a menudo se pasa por alto. Piensen en la frecuencia con que invitamos a un investigador a leer el Libro de Mormón y uno regresa y no han leído. Entonces pensamos, bueno, simplemente no le dieron importancia. ¿Sabemos si la gente sabe leer? Piensen en el hecho de que en toda la tierra, en muchas de las naciones, esperamos que la gente sepa leer cuando tal vez no sea así. Es para resaltar lo que el obispo Waddell dijo acerca de la importancia de saber por qué. Entonces uno tiene una base más firme para poder seguir adelante en lugar de suponer que no tomaron la invitación en serio. ¿Y no cree que quiero agregar a lo que dijo sobre el Libro de Mormón, porque tiene que haber indicios espirituales empezando en el corazón de ellos? A veces uno tiene que... Es muy inusual encontrar un nuevo converso que haya comenzado ese proceso de conversión y que no haya tenido una experiencia con el Libro de Mormón. Me parece que a veces hay que abrir el Libro de Mormón, ya sea que puedan leer o no, y leerlo con ellos. Algunos de esos primeros capítulos donde se habla del árbol de la vida y la barra de hierro, esas cosas son poderosas y ayudan a la gente a llegar a creer como que Dios vive, Él está haciendo algo, mi vida tiene un propósito y necesito pensar en esas cosas. Tenemos que ayudarlos a tener esos indicios espirituales y luego los compromisos tienen un propósito. Bien, iré a la iglesia porque quiero ver si hay verdad en estos indicios espirituales. No es un punto en una lista de verificación. Muy bien, veamos un segmento más de la capacitación del elder Bednar sobre cómo reconocer el Espíritu Santo al enseñar. Es muy fácil para nosotros decir, usted está sintiendo el Espíritu Santo, pero si podemos ayudar a que ellos lo expresen, su intento de explicar lo que les está pasando los ayuda a entender lo que les está sucediendo. Y eso es mejor que nosotros simplemente decirles qué es lo que está pasando. En cada ocasión, nuestra responsabilidad es invitar y persuadir al Espíritu Santo para que influya en las personas, y ellas sentirán esa influencia cuando los invitemos a actuar de acuerdo con las enseñanzas del Salvador. Los misioneros por lo general hacen eso. Se detienen y les dicen, lo que está sintiendo ahora es el Espíritu Santo. Ahora mi pregunta, elder Bednar, y usted lo enseñó también, ¿qué pueden hacer para que lo reconozcan por sí solos sin que tengan que indicárselo? Para que el investigador diga, estoy sintiendo algo. ¿Cómo llegamos a ese punto con el investigador? Si nosotros, como siervos del Señor, procuramos el don del discernimiento, entonces, en muchos casos, hablaremos menos y escucharemos más. Las Escrituras enseñan, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Uno de los errores fundamentales que todos cometemos al enseñar es que si hay silencio, nos apresuramos para romperlo. A veces un misionero hace una pregunta y la persona no responde de inmediato. Entonces los misioneros se apresuran a dar una respuesta.
Quédense tranquilos, no lo hagan siempre. No es una táctica ni es un truco. Pero si el Espíritu Santo es el maestro y si es una voz suave y apacible, está bien tener 30 o 45 segundos de quietud para que el Espíritu Santo efectúe su obra. Y luego reciben inspiración para hacer preguntas que harán que ellos mismos expresen lo que uno intentaría decirles. Hay que confiar que el Espíritu Santo hará eso, y lo hace. Quizás no ocurra cuando lo queramos, ni tan rápido como queramos, pero el discernimiento también nos ayudará a saber cómo lidiar con eso. Con un investigador en particular, un día en particular, en un apartamento en particular, de acuerdo con el poder del Espíritu. Muy bien. Una cosa que debemos recordar acerca del testimonio del Espíritu Santo es que viene a aquellos que lo desean. Las grandes experiencias espirituales comienzan con el deseo. Y si hemos enseñado a los investigadores a desear saber más, a desear escuchar los susurros del Espíritu, estamos siguiendo el patrón del Salvador, donde Él dice: pedid y se os dará. Esa debe ser la base de lo que estamos analizando. Ayúdenlos a entender que tienen que desear, que pedir. Esa podría ser la respuesta a la siguiente pregunta que quería hacer. ¿Qué sucede si la persona a quien estoy enseñando realmente no parece sentir el Espíritu Santo mientras enseño? ¿Algunas ideas al respecto? ¿Qué puede hacer un misionero? ¿Qué pueden hacer? Bueno, algunas personas en Moroni, capítulo 10, 3 y 5, versículos que los misioneros conocen bien, se refiere a orar con verdadera intención. Entonces el Espíritu responderá. Habrá personas que realmente no tienen la intención de hacerlo, que no cumplen con los compromisos ni hacen las cosas. Quizás no sienten nada y no reciben respuesta porque realmente no tienen la intención de hacer nada. De modo que parte de ello es que los misioneros deben asegurarse de que mientras enseñan y leen las Escrituras con ellos, les enseñen apropiadamente, repasen las Escrituras, las cosas correctamente, les hagan preguntas inspiradas para realmente entender la perspectiva de estas personas a fin de ayudarles. Cuando enseñamos la promesa en Moroni 10:4, debemos recordar que la promesa no solo se extiende a las personas que quieren saber, sino que se extiende a las personas que preguntan con verdadera intención, lo que significa el compromiso a actuar de acuerdo con la respuesta si les es dada. He oído a mis propios hijos y a los cónyuges de mis hijos que han servido en una misión hablar de la importancia de ayunar y orar en su misión. A veces, y por supuesto no hay que hacerlo en extremo, pero a veces es apropiado ayunar y orar por un investigador, con quien estén trabajando, para que pueda sentir el Espíritu, que pueda sentir ese deseo de pedir y recibir. Iba a decir que al mismo tiempo, los misioneros no deberían ser fatalistas acerca de esas experiencias. Podría enumerar a decenas de personas a quienes se les enseñó una vez y luego todo terminó. Estoy seguro de que esos misioneros estaban desolados. Después de un año, o 2 o 3, las personas estaban listas y comenzaron el proceso de nuevo. El tiempo del Señor parece ser muchas veces diferente al nuestro. Nunca debemos sentir como, oh, ellos están perdidos. Solo debemos recordar que quizás no es el momento y no ser demasiado fatalistas sobre los resultados. Quiero hacer una observación adicional y es que durante un tiempo, y no puedo definir cuánto, y después de repetidos rechazos de las invitaciones a comprometerse y actuar, los misioneros necesitan saber, por el poder del Espíritu, que es hora de dejarlos. A veces los misioneros pierden su tiempo con investigadores eternos cuando tienen un sentimiento espiritual muy claro de que estas personas no están progresando. Se hace con toda paciencia y amor,
desde luego. Pero también llega un momento en el que el tiempo de los misioneros se podría usar más apropiadamente con personas que buscan con verdadera intención, que responden a los compromisos y están empezando a actuar. Y como el elder Anderson ha dicho, puede ser que en el cálculo del Señor más tarde esas personas vengan. Pero algunos misioneros pueden ocupar su tiempo con personas que no están progresando y ese no es el mejor uso del tiempo del Señor. Todos hemos escuchado ejemplos de personas que recibieron las lecciones misionales muchas veces y después finalmente aceptaron. Al tratar de entender esos casos, creo que recibieron las lecciones misionales cuando no deseaban saber más, ni estaban dispuestos a comprometerse. Entonces, si sienten que después de trabajar extensamente y de enseñar en oración, la gente no desea saber más, no desea comprometerse, que en ese punto de su vida no están dispuestos a hacer cambios. Ese es el momento de dedicar nuestro tiempo a alguien más. Sí. Y con frecuencia, cuando nos alejamos de esos investigadores eternos, ellos empiezan a sentir una pérdida y a reconocer que había algo que sentían con los misioneros que ya no sienten. Nuestra investigación muestra que el 50% de las personas que han sido abandonadas por los misioneros están dispuestas a volver a investigar si los misioneros regresan. Así que no debemos tener miedo de alejarnos y regresar. Hay que revisar la carpeta diaria con frecuencia para determinar a quién podemos enseñar. Élderes y hermanas, regresaremos en 15 minutos. Elder Oaks, con su permiso quisiéramos hacer una transición al maravilloso discurso del Elder Anderson y mirar un segmento de ese discurso. Ahora una advertencia. Al invitar a otros a venir a Cristo, tengan cuidado de no pasar demasiado rápido de su poderoso testimonio de fe a la invitación al bautismo, sin poner suficiente énfasis en enseñar a cada investigador sobre el principio sumamente importante del arrepentimiento. Enseñamos el arrepentimiento y bautizamos a conversos. Uno de los desafíos más importantes de nuestro día es que muchas de las personas a quienes enseñan no entienden por qué es necesario arrepentirse, ni saben cómo hacerlo. Ustedes deben guiarlos. El arrepentimiento es fundamental para la verdadera conversión. ¿Entienden por qué? La fe en Jesucristo trae un deseo de alejarse del pecado. Cuando un hombre o una mujer empiezan a cambiar, la carga del pecado se aligera. Al continuar el poder de la expiación de Jesucristo, finalmente eliminará toda culpa y el dolor y los reemplazará con paz y confianza. Este no es un descubrimiento psicológico, sino el poder celestial de nuestro Salvador, que sufrió en Getsemaní y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. El elder Oaks explicó a nuestros misioneros que la verdadera intención significaba que la persona que oraba le decía al Señor algo así: no pregunto por curiosidad, sino con toda sinceridad para actuar según la respuesta. Si me respondes, actuaré para cambiar mi vida. Responderé. Me uniré a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me convertiré en un discípulo de tu Hijo. A menos que ayudemos a quienes enseñamos a ponerse de rodillas y aprender a orar personalmente, con verdadera intención, aun cuando no estemos con ellos, quizás nunca sientan la necesidad de cambiar ni el efecto de este arrepentimiento. El elder Anderson habló acerca de la verdadera intención y Moroni enseña que tenemos que tener verdadera intención. ¿Cómo puede un misionero enseñar a alguien acerca de la verdadera intención? ¿Cómo puede ayudar a un investigador a saber lo que es?
Creo que a menudo empezamos pensando en decirle a la gente lo que es. Si volvemos a lo que hemos analizado, hay muchos pasajes en las Escrituras y en particular en el Libro de Mormón que hacen énfasis en la verdadera intención. Podríamos leerlos con el investigador y preguntarle qué entiende acerca de la verdadera intención. Ese es un punto de partida, no es la respuesta, sino el punto de partida. Cuando lo escuchamos responder a esa pregunta, ¿qué entienden acerca de la verdadera intención? Así sabemos mejor dónde están y cómo ayudar. Cuando seguimos ese buen consejo, el crear oportunidades para enseñar de las Escrituras, recuerden que otro término que significa casi exactamente lo mismo que verdadera intención es íntegro propósito de corazón. Si combinan el número de veces que leemos verdadera intención e íntegro propósito de corazón en las Escrituras, encontrarán que hay muchas oportunidades de enseñanza. Pienso en la historia de José Smith como un ejemplo perfecto de verdadera intención. Cuando entró en la arboleda para preguntar, fue con una intención. Él preguntó a qué iglesia debía unirse, con la intención de actuar, de hacer lo que se le instruyera hacer. Y podríamos combinar la enseñanza acerca de José Smith con eso, como con un ejemplo de verdadera intención. Él tenía intención cuando fue al bosque. Tener verdadera intención significa que tienen que tener una pregunta, tienen que tener un propósito de por qué están orando como lo hizo José Smith. Pienso que sí. Recuerdo en el Distrito 1 había una familia en la que la mujer, que era una investigadora eterna, el marido era miembro, ella no. Los misioneros le habían enseñado durante muchos meses y ella no quería bautizarse porque sentía que nunca había recibido una respuesta sobre si el Libro de Mormón era verdadero. Lección tras lección decía, bueno, simplemente no recibo respuestas a mis oraciones. Recuerdo una conversación con ella en la que hablamos sobre Moroni 10 del 3 al 5 y este tema de la verdadera intención, y yo dije, ¿está lista y dispuesta a actuar? Si el Señor le da una respuesta de que el Libro de Mormón es verdadera, ¿está lista y dispuesta a ser bautizada para probar que cree eso? Y ella dijo, no. Ella dijo, no, pero me gustaría saber si el libro es correcto. Tuve la impresión de decir, bueno, no va a saber si el libro es verdadero hasta que tenga una verdadera intención. Es más que un corazón sincero y fe en Jesucristo. La verdadera intención es parte de ello. Muy bien. Veamos un segmento más del Elder Anderson sobre el bautismo. Lo siguiente en nuestro objetivo es el bautismo. No tengan miedo de enseñar el bautismo al hablar de la fe y el arrepentimiento. Por supuesto, hay algunas áreas del mundo donde los bautismos son más frecuentes que en otras. Pero no le tengan miedo al reto y a comprometer a sus investigadores al bautismo. No importa dónde sirvan. Hablen acerca del bautismo. Establezcan metas que conduzcan al bautismo. Sean francos con su presidente y sus líderes de misión sobre a quienes están enseñando y los preparativos de ellos para el bautismo. Si no están teniendo éxito, pidan ayuda de otros que estén bautizando. Si tienen pocos que estén progresando, no se sientan tristes. Busquen a otros para enseñar. Buen consejo. Ese es un gran consejo. Predicad mi evangelio, invita a los misioneros a preguntar o hablar con sus investigadores desde el principio, tal vez en la primera lección sobre el bautismo. ¿Ha aprendido o ha sentido que hay un buen proceso que podrían usar para abordar el tema desde un principio? Creo que el Elder Oaks tiene una buena respuesta a esa pregunta. Creo que un desafío bautismal debe estar en el contexto del plan de salvación. No debe ser algo aislado de la fe,
el arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Debe ser algo que ocurre en el contexto de enseñar el plan de salvación según cómo el investigador esté recibiendo el resto del mensaje. Los misioneros deben vivir lo suficientemente cerca del Espíritu, de modo de estar dispuestos a reconocer, como ya se dijo, que diferentes personas tienen diferentes tiempos y el Señor dará el éxito. Él conoce el corazón de las personas y cómo van a responder. No puede ser simplemente algo predeterminado. Este es el momento cuando lo hacemos automáticamente. Tienen que prepararse, pero los misioneros deben seguir la guía del Espíritu para saber en el momento. Se sienten que lo deben hacer, que deben hacerlo. No es el momento, ya sea que se hayan preparado para extender una invitación o no. Para un misionero que quizás tenga cierto temor de extender una invitación a bautizarse, si retrocedemos un poco y consideramos lo que el Elder Oaks dijo sobre la total extensión del plan de salvación, en las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin las ordenanzas del sacerdocio y su autoridad, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres y mujeres en la carne. Ahora, todos podemos citar esas palabras, pero eso tiene que arraigarse profundamente en el corazón de un misionero. En este mundo confuso y cada vez más oscuro, hay ordenanzas de salvación que proporcionan acceso al poder de la divinidad. Sin esas ordenanzas realizadas por la autoridad adecuada del sacerdocio, un hombre o una mujer no pueden tener acceso a ese poder de la divinidad. No puedo hablar por nadie más, pero si entiendo esto en la mente y en el corazón, no tendré miedo de extender una invitación como representante del Señor a alguien para que reciba la santa ordenanza del bautismo, en el contexto del plan, según lo indique el Espíritu Santo en el momento preciso de la manera correcta. Me encanta lo que está diciendo asociado con las ordenanzas del templo. Usted lo dijo en un discurso y me quedó grabado en la mente que cuando estamos en la pila bautismal estamos mirando hacia el templo. Y si podemos relacionar la ordenanza del bautismo con todo el panorama, todo el plan, eso conduce a un poder y bendiciones aún mayores. Es el concepto completo de la senda del convenio. No buscamos una muletilla, pero esa es una frase que nos ayuda a ver más allá de un evento aislado. El caso de una ordenanza como el bautismo, ver cómo se relaciona con todo lo demás en la senda del convenio. Y una de las mejores maneras de hablar acerca del bautismo es con las palabras del Salvador. Volver directamente a nuestro Salvador Jesucristo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Me gustaría enfatizar que nunca debemos perder ese destello de creencia en que podemos bautizar. Podemos bautizar en cualquier parte del mundo. Hay gente que tendrá menos bautismos que en otros lugares, pero yo di un discurso a los presidentes de misión en junio del año pasado y recibí una carta de un presidente de misión en Dinamarca. Ese suele ser un lugar muy difícil. Recuerdo que una vez escuché a la hermana Maxwell decir que cuando estaba en Dinamarca dijeron, seguiremos enseñando el Evangelio en Dinamarca porque cuando tocamos una puerta en Dinamarca bautizan a alguien en México. Pero este presidente de misión dijo, estoy muy contento de que haya hablado del bautismo porque queremos mantener viva esa llama. Y si nunca queremos decir que no puede suceder. Y quiero destacar también que hay gente que nos escuchará más que otra. Nos gustaría tener familias, que muchas familias se bautizaran en la iglesia. Sin embargo, creo que en cada país, en cada cultura, en cada raza, hay gente de todas las edades, pero sin duda entre los 15 y los 25 años de edad. Son personas que buscan un propósito en la vida, están dispuestas a escucharnos. Muchos misioneros son de su edad y ustedes pueden enseñarles. Ellos se arrodillarán y una vez que estén en el reino, muchos de ellos servirán en una misión y se
casarán en el templo. Muchos de ellos permanecerán por generaciones, como hemos hablado. Así que no perdamos esa creencia en nuestro interior. Podemos bautizar, podemos hacerlo en todo el mundo. ¿Puedo hacer una pregunta de seguimiento? Usted mencionó anteriormente que había servido en Europa. ¿Qué hacen los misioneros? Si alguno de ellos, digamos, ¿cómo evita desanimarse por no bautizar? Acabo de ir a algunas conversaciones al venir de casa. Una joven hermana que vino de San Petersburgo, en Rusia, y una que volvió de Finlandia, curiosamente dijo que hubo momentos durante el año en que apenas vio el sol. Pero déjenme decirles esto, podemos bautizar. Podemos bautizar en todo el país, podemos edificar la fe de todos, también podemos enseñar a la gente a arrepentirse. El Elder Oaks nos dio un gran ejemplo de los que se le enseñó cuando estaba en Inglaterra, al enseñar el arrepentimiento. El arrepentimiento es un principio importante en el progreso hacia el bautismo, y aún a aquellos que se arrepienten y no se bautizan, ustedes los han fortalecido. Me encanta la declaración en Mateo capítulo 10, versículo 32, donde dice, y dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que se puede sentir enorme satisfacción al hablar en el nombre de Cristo, testificando de su realidad, su resurrección, su restauración. Estas cosas son principios poderosos que estas personas recordarán en el momento preciso cuando estén en este o en el otro lado del velo. Muy bien. El último segmento que queremos ver es sobre la importancia de que los misioneros testifiquen del Salvador. Como misioneros, siempre tengan su nombre a flor de labios y estén preparados para cuando reciban la impresión de testificar de Él. Sé que hablan con todos los que los escuchen. Donde quiera que estén, en un autobús, en la calle, enseñando o en el hogar de un miembro. Si alguna vez no saben qué decir, hablen del Salvador, testifiquen de Él, hablen de su doctrina, de la fe en Él, de su expiación, del arrepentimiento, del bautismo, del don del Espíritu Santo y de perseverar hasta el fin. Ese es su objetivo. Ese es su cometido. Eso es lo que hacemos, ustedes como misioneros y nosotros como quórum de los 12. Debido a la restauración, ustedes y yo sabemos más del Salvador que cualquier otra persona. Nuestra mayor responsabilidad es exaltar y defender la misión y la doctrina divina de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. No importa cuánto hablemos de Él, nunca es demasiado. No importa cuánto lo amemos, nuestra adoración está apenas comenzando. El Elder Anderson invitó a los misioneros a dar testimonio a menudo del Salvador e indicó que su llamamiento es similar al de un apóstol, cuya responsabilidad es dar testimonio del Salvador. Como ven, las autoridades generales, esa asignación, ese llamado apostólico que tienen ellos y que tienen ustedes. Yo les digo a los misioneros, ustedes son testigos de Jesucristo. Ustedes, élderes y hermanas, tienen el don del Espíritu Santo y la misión del Espíritu Santo es testificar del Padre y del Hijo. Ustedes son testigos de Cristo. Cumplan con esa responsabilidad. Cada vez que estoy en una misión, les pregunto al presidente de la misión y a su esposa, ¿qué aprendieron la última vez que trabajaron con los misioneros? Recientemente uno de los presidentes dijo, detecté que los misioneros eran repetitivos y casi mecánicos en la forma de dar su testimonio. Así que se puso énfasis en este tema en las conferencias de zona, en las entrevistas y además. Eso es algo del corazón, no de la boca. No está en las palabras. Uno de nuestros hijos sirvió en una misión donde era
Muy difícil encontrar gente para enseñar. Y le pregunté al presidente Packer, ¿qué le diría a este joven? Él dijo, dile a ese elder que él santifica la puerta de cada hogar a donde llega a golpear. Por lo tanto, el testimonio no es solo lo que decimos, sino lo que somos. Creo que eso es lo que los tres sentimientos fuertemente, que no es solo usar palabras, es representarlo a Él. Y esa es la esencia de ser un testigo y dar testimonio, el representarlo a Él. ¿Puedo compartir algo que leí recientemente? Fue un testimonio que escribió mi hijo menor que sirvió en Japón, donde conoció a un hombre en la calle que no era cristiano, pero que habló de su gran amor por su familia y su gran deseo de estar con su familia por la eternidad. Y él hizo el comentario, mi hijo comentó, que eso lo ayudó a reconocer la importancia de establecer una conexión, que hay gente que vive los principios del Evangelio que ya creen en lo que creemos y que él tenía la responsabilidad de relacionar esas creencias con el Salvador, porque sin ese poder del Salvador y su expiación, ellos no tienen esperanza, pero que hay gente que ya tiene esas inclinaciones y es importante relacionarlas con el Salvador. Y como representantes de Jesucristo, eso es lo que tienen la responsabilidad de hacer. Un misionero quizás se pregunte, ya que su testimonio del Salvador es tan personal, ¿cómo damos testimonio a aquellos que podrían rechazarlo y que quizás no estén dispuestos a aceptar lo que digamos? Ellos están entre una fila larga de seguidores del Salvador, incluyendo al Salvador mismo, que dieron testimonio de Él y no fue aceptado por otros. De modo que nunca debemos tener miedo de hablar de Él, de dar testimonio de Él y de ser testigos en todo tiempo y en todo lugar y en todas las cosas, cualquiera sea el resultado. No temer, amar, entender la doctrina de Cristo, de qué se trata y las implicaciones, y permanecer firmes y valientes junto con todos los que nos precedieron y ser otro testigo de Cristo. Gracias. Elder Oaks, tomaremos un descanso y volveremos a colocar el apuntador electrónico. Sí, gracias, Elder Nielsen. El mes pasado, como ustedes saben, tuvimos una capacitación anual para presidentes de misión. Esa capacitación se puso en el portal misional para que la vieran todos los presidentes de misión en el campo y sus esposas. Como en el pasado, el enfoque fue en enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. El siguiente video es un breve resumen de esa capacitación e invitamos a los presidentes a compartir este video con los misioneros. Nuestro objetivo hoy es proveer capacitación a los misioneros al esforzarse ellos por enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. Nuestro enfoque está en tres cosas. Primero, queremos centrarnos en la productividad, en la salud, y tercero, en enseñar características y hábitos maravillosos que pueden usar para finalizar la misión. Adelante. Élderes y hermanas, el Quórum de los 12 ha anunciado cambios que quisiéramos anunciarles en su horario. Primero quisiéramos hablar del horario diario. El propósito del nuevo horario misional es ayudar a los misioneros a ser más productivos, a fijar metas más inspiradas y planificar más eficazmente, ser más saludables y utilizar su albedrío para tomar decisiones justas sobre la mejor manera de utilizar su tiempo. Todos están familiarizados con el horario diario actual y queremos compartir con ustedes los cambios que se harán. En su manual misional se indica que el presidente de la misión personalizará el horario diario según las circunstancias locales y las necesidades de los misioneros. A medida que implementemos este horario, su presidente de misión está autorizado a hacer cambios para sus propias circunstancias.
Los componentes del nuevo horario para los misioneros incluirán lo siguiente: ejercicio por 30 minutos. Esperamos que todos lo hagan a diario. Es importante para su salud. Planeen 30 minutos cada día. Estudio personal por 60 minutos cada día. El estudio con el compañero ahora tiene algo más de flexibilidad, entre 30 y 60 minutos, dependiendo de su horario, ese día o esa semana. Proselitismo, almuerzo y cena. Almuerzo de 30 minutos y cena de 60 minutos. Estudio del idioma, entre 30 y 60 minutos. Habrá algunos idiomas que sean más fáciles que otros. Si es un misionero nuevo, puede que necesite más tiempo para estudiar el idioma, así que hay más flexibilidad. El curso de las primeras 12 semanas será ahora de 30 minutos en lugar de 1 hora. Enviaremos nuevos materiales que nos ayudarán a ajustarnos a ese cambio y horario. Finalmente, la preparación para irse a dormir, escribir en el diario y dormir lo suficiente. Esperamos que cada horario incluya esos componentes. Me gustaría darles un ejemplo del horario diario de un misionero. En este ejemplo, un misionero se levantaría a las 6:30, oraría y haría ejercicio por 30 minutos. Se ducharía, desayunaría, se prepararía para el día. Se darán cuenta de que cambiamos la hora para planificar a la mañana en vez de la noche. El estudio personal seguirá siendo en la mañana. Luego los alentamos a que salgan a hacer la obra y por la tarde, durante su tiempo de proselitismo entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche, como compañeros, decidirán cuándo estudiarán juntos, cuándo hacer el estudio de las primeras 12 semanas y cuándo estudiar el idioma. Ustedes obviamente decidirán cuándo van a almorzar y cenar. Esto les da flexibilidad en su horario. Pueden hacerlo cuando no estén muy ocupados o cuando estén en la capilla, de modo que no tienen que regresar a su apartamento para hacer estas cosas. Así tendrán la oportunidad de tomar estas decisiones juntos. Como compañeros, recomendamos que regresen a sus casas a las 9 de la noche, a menos que estén enseñando a un investigador, y eso seguiría como está, podrían regresar a casa a las 9:30. Por último, escribir en su diario, prepararse para dormir y orar. Notarán que recomendamos que se vayan a dormir entre 9:30 y 10:30. Eso les da la oportunidad de acostarse 1 hora antes de lo que recomendamos actualmente. Usted y su compañero deben asegurarse de hacer eso juntos, en compañerismo, y deben ir a dormir a la misma hora. Esperamos que aquellos de ustedes que hagan eso tomen ventaja. Queremos asegurarnos de que todos estén en la cama a las 10:30. Puede que estén sirviendo en un país donde ese horario no funcione, específicamente para la cultura donde viven. Este es un ejemplo de un horario diario en Latinoamérica donde los misioneros se levantan a las 7:30, oran, hacen ejercicio, se duchan, planean y hacen su estudio personal entre las 7:30 y las 11, y luego salen a trabajar desde las 11 hasta las 10 de la noche. Una vez más, se darán cuenta de que el compañerismo tiene la opción de decidir cuándo durante el día estudiarán juntos el curso de las 12 semanas y el idioma, y cuándo almorzarán y cenarán. Regresarán a la casa a las 10 de la noche, escribirán en su diario, se prepararán para dormir e irán a la cama entre las 10:30 y las 11. Quizás estén sirviendo en un lugar como África, donde esperamos que nuestros misioneros hayan regresado a casa antes de que oscurezca. En esta situación, tal vez se levanten a las 6 de la mañana. Harán ejercicio en la mañana y saldrán de 6, a las 8. Harán proselitismo de las 8 a las 6 de la tarde y luego regresarán a la casa a las 6. A las 6 de la tarde cenarán, planearán, tendrán el estudio personal. A las 8:30 escribirán en el diario, se prepararán para dormir y se acostarán entre las 9 y las 10. También estamos haciendo cambios en el horario del día de preparación. Esperamos darles más tiempo en el día de preparación para hacer la larga lista de cosas que necesitan hacer ese día. Notarán que se levantarán a las 6:30, orarán, desayunarán, se prepararán para el día, planearán por 30 minutos y estudiarán individualmente solo por 30 minutos el día de preparación.
Fíjense que no tendremos el estudio con el compañero, ni el estudio del idioma, ni el estudio del curso de 12 semanas. Esas cosas ya no se harán en el día de preparación. Su día de preparación comenzará a las 8 de la mañana y desde las 8 hasta las 6 de la tarde tendrán la oportunidad de hacer todas las cosas que se enumeran en el horario diario. Su tiempo de proselitismo comenzará a las 6 de la tarde y terminará a las 9 de la noche, tal como el horario diario regular. Esperamos que vuelvan a las 9 a menos que estén enseñando a un investigador y que se duerman entre las 9:30 y las 10:30. Hermanos y hermanas de este consejo, compartan sus sentimientos sobre este cambio en el horario diario a los misioneros. ¿Por qué creen que esto será importante para ellos al aumentar su productividad y mejorar en la enseñanza del arrepentimiento y el bautismo de conversos? ¿Alguna idea? Creo que sería apropiado que escucháramos a la hermana Oscarson, quien, además de ser miembro de este consejo, ha sido una esposa, la esposa de un presidente de misión, y ha visto de cerca la obra misional desde ese punto de vista importante. ¿Qué mejoras ve usted aquí, hermana Oscarson? Lo que más me gusta de este nuevo horario es que permite a los misioneros ejercer su albedrío para determinar cómo utilizar mejor su tiempo. Demuestra que el Señor confía en que usarán su tiempo con prudencia, tendrán inspiración en cuanto al uso de su tiempo y a hacer los ajustes necesarios que los beneficien. Me encanta ese aspecto de tener el albedrío. Sin duda, el cambio más significativo en el horario es dar a la misión, a los misioneros y a los presidentes de misión la libertad de tomar las decisiones y hacer los ajustes necesarios en la obra diaria del misionero. Creo que otra cosa que hace, estoy seguro de que cuando se hizo el anuncio de los cambios para el día de preparación, vi un clamor de alegría en todo el mundo. Y bueno, así debería ser. Pero espero que al dar más flexibilidad y más tiempo en el día de preparación, algunas de las cosas que hemos tenido que tratar de hacer durante la semana no se harán. Que de hecho se hagan el día de preparación, que se terminen ese día y podamos en los días de proselitismo centrarnos en compartir el Evangelio y enseñar la restauración. Creo que también es importante y sé que la flexibilidad siempre ha estado allí, pero es bueno ver que ya sea en África o en Latinoamérica o donde sea, tienen la flexibilidad para ajustar el horario según la cultura, las circunstancias. El tiempo es un lujo tan preciado en la misión y el usarlo bien donde quiera que se sirva y el ejercer ese albedrío será una bendición para los misioneros y para la obra que están haciendo. También hay una implicación en este cambio que se extiende a la vida del misionero después de que lo releven. Y esa es una consideración muy importante. Elder Nielsen, explíquenos, por favor. Bueno, esperamos que al dar a los misioneros la flexibilidad para decidir sobre su horario, cuándo van a leer las escrituras, cuándo van a orar, cuándo van a hacer esas cosas, que eso les permitirá después de su misión hacer con más facilidad esa transición a su vida y tener la misma flexibilidad, teniendo los mismos objetivos de seguir orando, leyendo las escrituras y permanecer cerca del Señor en su vida después de la misión. Creo que otra cosa interesante sobre esto es que esta es una iglesia mundial y una única manera que provenga de Salt Lake City no se ajusta a todos, así que podemos hacer esos ajustes en las áreas y misiones. Bueno, este es un cambio muy significativo, considerando así por la primera presidencia y el quórum de los 12 que lo ha aprobado. ¿Qué más de nuevo tiene para nosotros, Elder Nielsen? Gracias, Elder Oaks. Nos gustaría hablar sobre los indicadores clave para la conversión. Todos los misioneros saben que en Predicad mi Evangelio se indica que los líderes de la iglesia han identificado los indicadores clave para ayudarlos a centrarse en su objetivo. Al centrarse en esos indicadores clave, ayudarán a las personas a progresar hacia el bautismo, la confirmación, la actividad continua y la conversión duradera. Hemos aprendido cosas interesantes sobre los indicadores clave a lo largo de los años y me gustaría compartirlas. Los indicadores clave son poderosos, pero no describen todo lo que lleva a la conversión.
Aprendimos que demasiados indicadores clave pueden hacer que los misioneros pierdan el enfoque en su objetivo de enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. También aprendimos que hay algunos indicadores clave que claramente son esenciales para el bautismo de conversos, que los misioneros deben participar en esas actividades específicas que conducen al bautismo. Y finalmente hemos aprendido que todos los principios en Predicad mi Evangelio son importantes y se deben aplicar, tales como la obra misional con los miembros, ayudar a las personas a hacer compromisos y cumplirlos, y por supuesto contactar a las referencias. Los cambios a los indicadores no se han quitado de lo que está en Predicad mi Evangelio. Espero que los misioneros continúen haciendo eso. Los indicadores clave de aquí en adelante a los que vamos a ver van a ser primero investigadores bautizados y confirmados con una fecha para el bautismo, investigadores que asisten a la reunión sacramental y por último, nuevos investigadores. Estos serán los 4 indicadores clave sobre los cuales informaremos y que usaremos aquí en las oficinas de la Iglesia y en la misión. Entonces, las medidas que se tomarán serán, a partir de este momento, las misiones solo informarán de estos 4 indicadores a las oficinas de la Iglesia. Las misiones ya no tendrán un indicador clave abierto. Esperamos que se centren específicamente en estos 4 indicadores clave que conducen al bautismo. Y finalmente, al completar el registro de progreso, solo llenen los 4 indicadores clave en la tabla de indicadores clave. Elder Oaks, ese es el anuncio. Pregunto al Consejo lo mismo que pregunté en cuanto al nuevo horario. ¿Qué piensan que la reducción de estos indicadores clave hará para ayudar a los miembros, a los misioneros a enseñar el arrepentimiento y a bautizar conversos? Antes de invitar a los miembros del Consejo a responder a esa importante pregunta, quisiera compartir con nuestros misioneros en todo el mundo que estos cambios en los indicadores clave se han analizado por cerca de 6 meses. Hemos meditado en oración y consultado con otros consejos y líderes. Esto no es algo que se ha hecho a la ligera, sino algo hecho deliberadamente y preparado para anunciar en esta transmisión especial que tenemos para todos los misioneros. Ahora, ¿cómo responderemos a la pregunta del Elder Nielsen? Me recuerda su discurso titulado Bueno, Mejor, Excelente, Elder Oaks. Y los 9 indicadores clave originales de Predicad mi Evangelio eran en su mayoría buenos. Estos 4 indicadores clave que forman parte de esos 9 lo llevan a un nuevo nivel. A menudo los misioneros se centran en cosas que no les ayudan a cumplir su objetivo cuando les pedimos que enseñen el arrepentimiento y bauticen conversos. Los misioneros que se centren en estos 4 indicadores clave tendrán más éxito al enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. Creo que hay un gran modelo que los misioneros deben observar y que es que seguimos aprendiendo. Comenzamos con 9 y esto no sugiere que ninguno de los 9 fuese incorrecto. Es solo que si queremos tener indicadores clave, ahora sabemos más acerca de lo que es clave que cuando empezamos con 9. Línea por línea, precepto por precepto, aprendemos, mejoramos, nos adaptamos a medida que avanzamos. Es un gran modelo que debemos prestar atención. Creo que también hace hincapié en que no dejamos de lado los demás. Por ejemplo, es muy importante tener miembros presentes cuando enseñan. No queremos quitar eso. Y el número de lecciones que se enseñan es importante, pero queremos enfatizar el hecho de que, como dice en Predicad mi Evangelio, no ocurre nada hasta que se encuentre a una persona para enseñar. Y ese es el primer paso. Entonces, si no vienen a la reunión sacramental, es raro que se bauticen o no deberían bautizarse. Y el enfoque en el bautismo dice claramente, queremos la conversión. Queremos enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos, y no nos apartamos de eso, vamos hacia eso, bautizar conversos. Y el objetivo de los indicadores clave es influenciar el comportamiento de los misioneros, porque lo que se nos pide informar influye en lo que hacemos.
Así que estamos tratando de influir en las decisiones de los misioneros y cómo utilizan su tiempo. Por eso estos indicadores son clave. Muy bien, gracias por esos maravillosos comentarios. Elder Oaks, ¿podría compartir su testimonio para concluir nuestra transmisión de hoy? Gracias, Elder Nielsen, y gracias a los demás miembros del Consejo Ejecutivo Misional por estas sabias e inspiradas palabras. Y gracias también a todos los miembros del Consejo Misional y a todos los misioneros por su atención. Y gracias de antemano por poner en práctica con oración las enseñanzas que se han dado aquí, por aplicarlas para aumentar su eficacia en el servicio del Señor, bajo la dirección de sus presidentes de misión y otros líderes. Hemos hablado de varias cosas en esta transmisión: enseñar el arrepentimiento, bautizar conversos, la función del Espíritu Santo en la conversión, el objetivo misional y la doctrina de Cristo. Y los invitamos nuevamente a usar estas enseñanzas en su distrito y zona, y en el liderazgo y la enseñanza en la misión. Hagan que estas enseñanzas funcionen para ustedes, los que están viendo la transmisión, y para los nuevos misioneros que llegarán durante el periodo de la influencia de estas enseñanzas, que creemos será extensa. Hemos concluido con algunos ajustes muy importantes en el horario diario de los misioneros, enfatizando la flexibilidad y la aplicación de estos principios con espíritu de oración. También hemos considerado, en último lugar, los indicadores clave y los ajustes que se han hecho a esos indicadores. Además de todo esto, les recordamos que ustedes son siervos del Señor Jesucristo. Así que les decimos, aprovechen cada oportunidad de servir a sus semejantes como Jesús lo hizo, nuestro líder. Lo hizo en la época en la que Él vivió y enseñó. Misioneros, recuerden quiénes son. Son siervos del Señor Jesucristo, llamados a hacer su obra, a enseñar su doctrina, a su manera, de acuerdo con su voluntad. Testifico de Jesucristo, a quien servimos. Él es nuestro Salvador. Nosotros somos sus testigos. Y como alguien que ha sido llamado a ejercer su autoridad, ejercito su poder para bendecirlos en la gran obra a la cual han sido llamados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Oscarson, ¿podría ofrecer la oración para concluir nuestro tiempo juntos? Con gusto, gracias. Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos el tiempo que hemos estado juntos hoy. Gracias por los misioneros y presidentes de misión que se han unido a nosotros alrededor del mundo. Gracias por el Espíritu que ha estado presente y que ha guiado y dirigido la charla. Estamos agradecidos por la expiación de tu Hijo Jesucristo, que bendice y da esperanza y significado a todo lo que hacemos. Gracias por la Iglesia, por la organización de la Iglesia y por nuestros líderes. Oramos para que tu Espíritu repose sobre aquellos que usarán estos mensajes para enseñar y guiar a fin de que los utilicen eficazmente. Ayúdanos a estudiar y entender las cosas que hemos analizado hoy para que las apliquemos a la obra misional, que podamos llevar el Evangelio a toda la gente de la tierra, a fin de brindar a todos los hijos de nuestro Padre la oportunidad de alcanzar la salvación y la exaltación. Te agradecemos mucho las bendiciones que disfrutamos como miembros de la Iglesia. Te pedimos por los misioneros en todo el mundo, para que también puedan extender estas bendiciones a todos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.